de don Bernard Morera y vamos a estar hablando sobre nuestra historia genética. Bueno, agradecerle a don Bernard por estar acá con todo el corazón, de manera voluntaria, y compartir con nosotros el conocimiento que él trae. Entonces, bueno, los dejo y ojalá que sea de muy buen provecho. Muchas gracias. Para mí es un gran placer y un honor estar en esta actividad y agradezco a los amigos y ex estudiantes que me han invitado y que hoy nos acompañan. Vamos a hacer un breve resumen de los avances en el conocimiento sobre la historia de los humanos, haciendo algún énfasis en cuánto hemos logrado aprender sobre la historia de los costarricenses. La pregunta ¿quiénes somos y de dónde venimos? Es una pregunta que ronda en la mente humana desde que tenemos conocimiento o por lo menos un registro histórico. Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces y que hemos encontrado respuestas de distintas vertientes. La ciencia nos ha permitido tener una noción de cuál es nuestra posición en la vida, cuál es nuestra posición en el universo, y aparentemente todo indica que los humanos estamos cercanamente emparentados con los grandes simios, los chimpancés y los gorilas, y que el tiempo de separación con respecto a nuestros parientes próximos, los chimpancés, es de alrededor de unos 5 o 6 millones de años. Nos vamos a concentrar, por supuesto, en nuestra historia. Desde la paleoantropología y desde la genética ha venido surgiendo el conocimiento de que hace algunos 500.000 años, poco más, poco menos, hasta quizás 200, existían en el planeta Tierra por lo menos 6 especies de humanos. En la actualidad solo hay una, la nuestra, Homo sapiens. Pero no hace tanto tiempo, y quizá es posible que todavía hace 40.000 años existiera más que una especie de humanos. Entonces, más o menos las relaciones entre estos, a partir del Homo erectus, o por lo menos la versión original africana del Homo erectus, una población se expande por Asia. Es esta a la que posteriormente llamamos en sentido estricto Homo erectus. Alguna parte de esa población se expande a Europa y da origen a los hombres de Neandertal. Parece que en el extremo sur de África, una recientemente descubierta hace muy poquitos años, 2 3 años, se encontró el Homo naledi. Todavía las relaciones no están claras. Al principio se pensó que era más antiguo, ahora parece que es probable que haya coexistido con nuestra especie. Vivía en Sudáfrica. Y hace unos poquitos años se encontró en una isla de Indonesia un hombre en miniatura, una especie bastante pequeña, que presuntamente desciende de Homo erectus, es el hombre de la isla de Flores o Floresiensis, el cual se adaptó y evolucionó durante buen tiempo a vivir solo en esa isla. Recientemente, también hace unos 5 o 10 años, se encontraron unos restos
de los cuales fue posible extraer ADN. Al principio se pensaba que eran hombres de Neandertal, pero resultó que tenían características genéticas diferentes. Estos no se han logrado encontrar un esqueleto completo, se han encontrado solo fragmentitos y no se ha logrado encontrar un cráneo, por eso no podemos hacer una reconstrucción imaginaria de cómo más o menos pudo haber lucido. Así que por eso puse una muchacha ahí con la cabeza cubierta, no sabemos qué apariencia tenía, y una muchacha exactamente era restos genéticamente femeninos. Estos fueron encontrados en una cueva en Rusia que se llama Denisova, y de momento les tenemos de sobrenombre denisovanos. Ciertamente los denisovanos no eran humanos modernos y no eran neandertales tampoco. Por otro lado, todas las evidencias antropológicas y sobre todo las genéticas apuntan a que nuestra especie tiene origen africano y que surgió hace unos 200.000 años en África y fue posteriormente que se expandió al resto del mundo, presuntamente colaborando activamente en la extinción de las demás especies, pero como veremos no fue una extinción completa, sino que hubo algún grado de interacción. Este rostro es reconstruido a partir de un cráneo encontrado más o menos hace 200.000 años y en la parte del Cuerno de África, donde se han encontrado algunas de las poblaciones genéticamente más antiguas. Entonces, probablemente nuestra especie toda surge de personas que se parecían bastante a este señor. Bien, damos un salto a Costa Rica. La población costarricense actual surge, como bien se los contaron a ustedes en la escuela, con la llegada de los españoles. Y por supuesto que esta es una historia escrita por los conquistadores, en la cual se resaltan elementos del aporte de este grupo étnico, el idioma, buena parte de los genes, la cultura que tenemos, pues tiene una base española. Y entonces lo que vamos a hacer es revisar hasta qué punto las interpretaciones que se han hecho con el tiempo en realidad concuerdan con los datos genéticos de los costarricenses actuales. De acuerdo con los datos históricos, en 1522, fecha en que llegan los españoles a Costa Rica, habría por ahí de unos 30.000 indígenas. Esto es obviamente un dato erróneo porque ningún español entró al Valle Central ni hizo un censo para saber exactamente cuántos indígenas habían. Por ahí de 1569, que es cuando los españoles se asientan en presuntamente habrían unos 400, 500.000. Los españoles desarrollan un rasgo de registro en el cual anotan a qué grupo o a qué casta pertenece cada uno de los niños que nace. Lo que podemos concluir a partir de esto, siendo que es un registro bastante desconfiable, es que la población alrededor de 1700 era bastante pequeña, que habían indígenas, que habían algunos cuantos africanos, que habían españoles, y que en 1800 la mayoría de la gente, a la hora que lo bautizaban, el cura escribía que era mestizo. Entonces, de aquí podemos concluir algo, y es que el número de individuos con ancestría europea e indígena mezclada llegó a ser mayoritario relativamente temprano, en cuestión de un siglo. Esto tiene la validez de un censo en Bangladesh hoy en día. O sea, por lo menos el 25% de la población no fue censada.
Así que tenemos que tomar estos datos con pinzas, sacar las conclusiones que se puedan, pero no creerle demasiado. Muy bien. Todos los pueblos tienen un mito de origen. El mito de origen de los romanos es que los varones romanos establecieron una ciudad, como estaban solos, fueron y se inventaron un torneo, invitaron a otros pueblos y aprovecharon la situación para robarse a las sabinas. Entonces, después de esto, los padres sabinos no se iban a quedar contentos, organizaron una batalla para recuperar a sus hijas, pero sus hijas ya llevaban 2 años de vivir con los romanos, por lo tanto ya eran sus esposos. Entonces esto es lo que está ilustrado aquí, de cómo los varones romanos se robaron a las mujeres sabinas y así surge el pueblo de Roma. El mito de origen costarricense no dista mucho de esto, ¿verdad? Es como una versión, somos hijos de conquistadores y princesas indígenas, escribió alguien. No dista mucho de esto, es como una versión reciclada. Bueno, ciertamente el continente americano es hoy el producto de la conquista europea, y esa conquista se matizó de distintas maneras, y los españoles no hubieran logrado conquistar México y por tanto no hubieran logrado conquistar el continente americano si no hubieran hecho alianzas que se sellaron con matrimonios entre los capitanes españoles y las princesas tlaxcaltecas. Alguno de ustedes es posible que sea de apellido Alvarado, alguno de ustedes, aunque no lo sepa, es probable que tenga algún Alvarado en su genealogía, y documentalmente es muy probable que pueda rastrear su genealogía hasta ese momento en el cual uno de los Alvarados se casó con una de las princesas tlaxcaltecas, y de esa unión descienden muchos costarricenses hoy en día, descienden muchos latinoamericanos hoy en día, y gracias a esta unión fue que los españoles lograron conquistar a los aztecas y posteriormente el continente americano. Entonces, ¿cuánto fue esa unión? Es una de las preguntas. Sí. Somos producto de la mezcla entre españoles e indígenas. ¿Cuánto de cada uno? O sea, eso es una pregunta que podemos responder desde la biología. Hace unos poquitos años, un genealogista publicó un libro que se llamaba Blancos y Negros todo mezclado, donde demostraba la herencia de africanos en algunos costarricenses, algunas familias costarricenses. El caricaturista Hugo Díaz preparó esta caricatura para ilustrar ese libro, ilustrar la existencia de ese libro. Hugo Díaz, cuando publicaba en el periódico Universidad, era mucho más punzocortante que cuando publicaba en el periódico La Nación. De modo que podemos entender que esta es una caricatura crítica. Vean ustedes esa caricatura. Que hay espacios en nuestro árbol genealógico que no están muy claros. A ver, yo retomo esto. Aquí hay una negrita, aquí hay un indito y todos los demás son blancos. O sea, esto es lo que un costarricense ve al espejo cuando se ve a sí mismo. Nos vemos blancos. Porque nuestra cultura es española, porque nuestro idioma es español, porque eso nos... Por lo menos, más o menos eso me enseñaban a mí en el kinder. Yo espero que a ustedes les hayan enseñado una historia ligeramente diferente. Pero no es de extrañar, los costarricenses nos vemos más blancos de lo que nuestros genes dicen que somos. Muy bien, hicimos 2 estudios en cronología separada, como 10 años en el tiempo, estudiando primero lo que había posible, que eran los grupos sanguíneos, y después los marcadores de ADN son utilizados para las pruebas de paternidad en el OIJ, por lo menos los primeros marcadores genéticos que se analizaron, en un estudio bastante bien representativo de la población de Costa Rica, y lo que encontramos es que más o menos el 60% de los genes de los costarricenses, digamos 61%, tiene un origen europeo, que el
30% de los genes de los costarricenses tiene un origen indígena y que 9% de los genes de los costarricenses tiene un origen africano. Siendo que el modelo de mezcla es el que mejor explica casi a plenitud la constitución genética de los costarricenses. Sí, en promedio, los costarricenses tenemos como un 60% de genes europeos, como un 30% de genes indígenas y como un casi 10% de genes africanos. Esto no se refiere a los negros de Limón, se refiere a los costarricenses que estamos aquí sentados hoy evaluando este tema. Sí. En término numérico hay más genes africanos en nosotros hoy aquí que en los negros de Limón, siendo que la población hispanoparlante costarricense, los ticos, somos numéricamente más que las otras etnias en Costa Rica. Bien, esto no se refiere a cada uno de ustedes como individuos, se refiere a la población. En este momento no se podía estudiar individualmente, hoy sí hay herramientas para hacer un estudio individual y saber yo cuántos genes de cada origen tengo. Bien, hicimos este estudio regionalizado y una cosa interesante que encontramos es que estos valores son bastante generales para todos los costarricenses, no importa de cuál zona geográfica vengan y tampoco importa mucho de cuál estrato socioeconómico vengan. Sí hay diferencias, por ejemplo, en la zona norte la cantidad de genes europeos es más alta que en el resto del país. La cantidad de genes africanos es un poquito más baja que en el resto del país. La cantidad de genes indígenas es semejante. En la zona sur la cantidad de genes indígenas es más alta y en las dos costas, tanto en Limón como en Guanacaste, la cantidad de genes africanos es más alta, pero más alta comparado con las demás. En todas las regiones de Costa Rica, la mayoría de la población tiene más que un 60% de genes europeos, tiene menos de un 9% de genes africanos, tiene por ahí de un 30 y algo por ciento de genes indígenas. Si hay alguna pregunta, algo que no está claro, lo podemos hacer como una conversación de una vez. Ajá. Ok. Muy bien. Estudios posteriores demostraron más o menos lo mismo. Esta línea aquí de otros autores corresponde, Ruiz Linares y otros, corresponde al Valle Central de Costa Rica y lo que encuentran son que la mayoría de los genes son europeos, que el siguiente componente son genes indígenas y que hay un componente relativamente pequeño de genes africanos, pero que a la hora de estudiar el cromosoma X, y el cromosoma X tiene un aporte indígena materno, perdón, un componente materno más alto, lo que se encuentra es que el componente indígena es más alto en el cromosoma X y el componente africano también es más alto. Entonces, como veremos, y esto no sorprende, la gran mayoría de quienes contribuyeron a los genes europeos de los costarricenses eran varones, mientras que muchas mujeres indígenas contribuyeron más que varones indígenas y muchas mujeres africanas más que hombres africanos. Como veremos, esto se refina ahora luego. En los últimos años se ha puesto un poco de moda, sobre todo en los países desarrollados. Ciertas empresas venden el servicio de análisis genético, entonces uno lo compra por internet, le mandan la cajita, saca una muestra de saliva o de células del epitelio bucal, la deposita en un tubito, lo manda de vuelta y unos días después te manda un correo electrónico diciendo que ya tus datos están disponibles. De modo que podemos hacer ese análisis individualizado. Los precios han ido bajando en el tiempo. Muy bien. Los datos genéticos de que disponemos hoy en día nos permiten, en forma muy interesante, rastrear nuestros orígenes desde tres perspectivas distintas de acuerdo a la naturaleza de la herencia genética. Por un lado, podemos rastrear la herencia estrictamente materna.
Dice, cada uno de nosotros es hijo de una mujer que es a su vez hija de otra mujer, que a su vez es hija de otra mujer. Esto los genealogistas llamarían la línea uterina. El cromosoma mitocondrial se transmite solo de esa manera. O sea, cada uno de nosotros tiene la mitocondria de mamá, que es igual a la mitocondria de la abuela materna, la bisabuela, un linaje estrictamente materno. Los varones no heredamos nuestro ADN mitocondrial a nuestros hijos, solo las mujeres lo hacen. De modo que lo que tenemos aquí es una herencia estrictamente materna que nos cuenta una parte de nuestra historia genética. Por otro lado, el cromosoma Y es el cromosoma que determina la masculinización en los humanos y sigue un patrón de herencia estrictamente materno. O sea, solo los varones tenemos cromosoma Y mi cromosoma Y es igual al de mi papá biológico, igual al de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y así hacia atrás. Entonces, el estudio del cromosoma Y nos permite reconstruir la historia paterna. Por supuesto que las mujeres tienen una historia paterna también, pero no la pueden estudiar en su material genético, sino en el material genético de sus papás o de sus hermanos varones. Entonces, en términos generales, esta historia solo se puede reconstruir a partir de los hombres. Por otro lado, el resto del genoma, el resto de nuestros genes, se mezcla de generación en generación como repartir las cartas en una baraja de naipes. De modo que a cada uno de nosotros nos toca una combinación particular de características que varía en los 46 cromosomas. Bueno, podríamos excluir de el cromosoma Y, que ya vimos tiene su herencia particular, y que se va entremezclando de generación en generación. Entonces, todos los hermanos de una familia tienen los mismos papás, pero no han recibido exactamente los mismos genes. O sea, de pronto hay dos hermanos que se parecen mucho porque tienen la sonrisa igual, pero hay un tercer hermano que tiene una sonrisa diferente. El color de los ojos cambia entre hermanos, y esto porque cada uno de nosotros ha recibido una combinación diferente de los genes de papá y mamá, que en realidad es una combinación diferente de los genes de los 4 abuelitos. Entonces, de esta manera podemos reconstruir la historia genética nuclear. Una historia que puede involucrar a cualquiera de todos nuestros ancestros. Es posible que tengamos ancestros o un bisabuelo del cual no heredamos absolutamente nada. Si ese bisabuelo no existiera, no existiríamos nosotros tampoco, pero es posible que de ese bisabuelo no hayamos recibido absolutamente nada. De los abuelos sí que algo hemos recibido, ¿verdad? Pero ya de los bisabuelos para atrás, hay algunos de los que no sacamos ni una base de ADN. ¿Está claro ese cuento? ¿Ya? Como que el abuelo tenía alguna fortuna y entonces le dio el anillo a uno, le dio, yo qué sé, los pesos a otro y a otro no le dio nada. Entonces es perfectamente posible que algunos de nosotros tengamos, por ejemplo, ancestros africanos y que no tengamos ni una sola característica africana. Eso es posible. Muy bien. Entonces, el análisis de la genética nuclear, poniendo como ejemplo un señor de Cartago, este señor tiene un 48% de genes estrictamente europeos y tiene un 16% de genes probablemente norteafricanos. O sea, este 48 más este 16, casi 17, hace su componente de herencia europeo. No se detecta en él genes del África subsahariana, y él tiene un 35% de genes indígenas. Noten que esto más o menos calza dentro de los patrones que mencionamos para el promedio de los costarricenses.
Lo que esto nos corrobora es que cada uno de nosotros ha recibido un porcentaje de genes, que es diferente de uno en uno, de individuo en individuo. Otros ejemplos más y otros análisis posteriores permiten ver con más detalle algunos de los orígenes. Entonces, aquí están mis datos. Yo tengo un 69% de genes europeos y tengo solo un 16% de genes indígenas. El componente africano en mi herencia es tan poquito como un 1%, apenas. Resulta que como los genes europeos están mejor estudiados en las bases de datos, entonces se ha podido de momento hilar más fino. O sea, puedo saber que la gran mayoría de mis genes europeos son del Mediterráneo. Al ponerme de ejemplo, o sea, podría ser cualquiera de ustedes el que tenga una historia como esta, ¿sí? La gran mayoría de nosotros probablemente tiene sus genes europeos mayoritariamente procedentes de la península ibérica. Venían los conquistadores y los primeros españoles que poblaron, pero también tenemos genes italianos. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, unos 2000 años antes, los romanos conquistaron la península ibérica y sin duda dejaron una huella genética. Y 2000 años después, ya no eran romanos, ahora eran españoles los que vinieron a América. Un poco de genes de Europa Central, quién sabe ni cómo. Yo aparentemente tengo un 8% de genes judíos. Yo conozco mi genealogía bastante bien y no sé dónde están escondidos. Pero más de uno envidiaría mi porcentaje de genes judíos. Hoy en día hay mucha gente que quiere tener herencia sefardita y seguro que de ahí viene. Quiere decir, algunos judíos españoles se convirtieron al cristianismo, muchos, se convirtieron al cristianismo para que no los echaran de España. Algunos de esos vinieron a América como una manera de huir de la persecución religiosa en España. Se mezclaron, no le dijeron a nadie y ahí están los genes en herencia. Este pequeño porcentaje de genes de Finlandia yo no me lo creo. Sí se sabe que hubo un señor sueco, probablemente de origen finlandés, que vino a Costa Rica de apellido Volandi. Es probable que algunos de ustedes sean descendientes de él, ya sea que lo sepan o que no. Pero a mí se me hace que en realidad esto es un componente que de casualidad yo tengo y comparto de casualidad los finlandeses de hoy en día. Y no en realidad que sea una herencia directa de un finlandés hasta mí. Bien, Mauricio es un genealogista, amigo mío. Se hizo un análisis con otra compañía porque queríamos ver las diferencias. Y Mauricio tiene un 50% de genes europeos, tiene un 27% de genes que están entre indígenas americanos y el sureste asiático, y probablemente esto, casi todo de seguro, es indígena americano. Tiene un porcentaje de genes africanos. Él conoce bien su genealogía y conoce bien sus ancestros africanos en la colonia costarricense, y los datos no cierran al 100% porque las bases de datos son imperfectas todavía. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de las personas que se han hecho estos análisis son de Europa o de Estados Unidos, y por lo tanto el origen regional, local, europeo es muy alto, y eso permite separar bastante bien los distintos orígenes. Mientras tanto, que los indígenas americanos actuales que se han hecho estudios son menos, y por lo tanto no permite separar tan bien los componentes de herencia indígena. Un estudio anterior había analizado eso, y lo que demuestra es que en general los costarricenses, la gran mayoría de los genes indígenas
provienen del grupo que hoy llamaríamos Chibcha y por lo tanto es una herencia que está relacionada con los huetares, con los bribrís, con los cabecar, con los guaymí actuales, pero que también tenemos un porcentaje de genes de Mesoamérica que incluiría herencia maya, herencia mexicana y un porcentaje de genes andinos también y un porcentaje de genes del Amazonas. Eso dentro de los genes indígenas de los costarricenses. Entonces, aunque estas bases de datos todavía no logran discernir esto bien, estudios genéticos poblacionales en ese sentido ya nos tiran la pista de probablemente cuánto se podrá discernir en el futuro. Esto es una historia que va mejorando con el tiempo en cuanto más gente se hace los análisis. Entonces, de nuevo vemos que hay una variación. Mauricio tiene menos que un 60% de genes europeos. Yo tenía un poquito más. El otro señor de Cartago también tenía como 40 y algo. Así que cada uno de ustedes puede tener un número de genes, un porcentaje de genes europeos que andará por ahí del 60, pero que podría ser 50, que podría ser 40 y algo. Un porcentaje de genes africanos que puede ser 0 o que puede ser un 16% y fluctuar entre esos números. Y casi todos tenemos un porcentaje de genes indígenas que ronda alrededor del 30%. E igual varía. Muy bien. En estos genes nucleares podemos rastrear genes puntuales, historias puntuales. Este es el esqueleto de un señor de España en la época en que estaba iniciando la agricultura. Técnicamente sería el neolítico. La reconstrucción de su genoma, entre otras cosas, nos permite saber que probablemente tenía ojos azules, azul verdoso. Hoy sabemos exactamente un marcador genético, un par de marcadores genéticos que están muy cerca de uno de los alelos que produce el color y sabemos muy bien cuál es el gen y cómo en ese gen un simple cambio en una base genética adenina cambió por guanina. Esto hace que las personas que tienen guanina aquí tienen ojos azules y las personas que tienen adenina aquí tienen ojos café. No es solo un gen el que produce el color, son dos genes. Un gen tiene dos variantes, café y verde. El otro gen tiene dos variantes, azul y café. Y el color particular que uno tenga depende de esos dos genes. De modo que cualquiera que tenga ojos café claro tiene una copia de esta mutación. Cualquiera que tenga ojos gatos o verdes o azules necesariamente tiene esta variante genética. La reconstrucción del color el señor de España del Neolítico en el sitio de La Braña da ese color. Mi amigo genealogista Mauricio tiene color café. Yo se supone que debo tener ese color de ojos, algo salió mal y algún otro gen está ahí distorsionándolo. Y Piper es una chiquita de origen costarricense adoptada en Estados Unidos, que se hizo un análisis genético para tratar de reconocer sus parientes costarricenses y ella tiene ojos ahí sí aparentemente verdes. Bueno, todos estos colores nos permiten rastrear una situación puntual. Esa situación puntual es una mutación que ocurrió hace unos 10.000 años en Europa, antes de la invención de la agricultura. Ocurrió un cambio en una base genética en un gen, una adenina se convirtió en guanina y esto llevó a que los ojos café se convirtieran en ojos azules. Y por alguna razón este color azul se mantuvo. Y este gen está hoy en día presente en los costarricenses. Data de la Edad de Piedra.
¿verdad? Sí, podemos rastrear una historia puntual. Habíamos hecho un estudio hace algún tiempo, no hace mucho, de las variantes variantes identificables en los costarricenses, y esta es la distribución de los colores de ojos claros en Costa Rica. O sea, la gran mayoría de personas que tienen ojos claros en Costa Rica están radicados en Palmares, Atenas y San Ramón. Muchos de ustedes tienen ancestros en esa región, ¿verdad? Y entonces esta distribución puntual particular de esta característica, pues es como la desenlace costarricense de la mutación de la edad de piedra. Bueno, ¿nos mezclamos o no nos mezclamos con nuestros ancestros? Este es otro asunto que ha rondado nuestra cabeza desde hace tiempo, y entonces, ¿hasta qué punto pudo haber ocurrido mezcla en el pasado entre los ancestros de los humanos modernos y los ancestros de los parientes? Bueno, el ADN nuestro, de los humanos modernos, y el análisis de ADN a partir de restos fósiles de hombres de Neandertal y otros nos ha permitido concluir que todos los humanos modernos descendemos de esa población africana que se expandió luego al resto del mundo. En el momento de que los humanos modernos se expanden al resto del mundo, se encuentran a los neandertales en Europa, y se encuentran a poblaciones presuntamente erectus en Asia. Y están los restos estos todavía no nombrados de los denisovanos. Resulta que hace la buena suerte de que algunos hombres de Neandertal y algunos denisovanos se murieron en una época en la cual había glaciación, el ambiente era muy seco, frío y seco, fueron sepultados a veces casual, otras veces bien sepultados en cuevas, y la temperatura en esas cuevas hoy en día es 7 grados centígrados. O sea, se murieron en unas condiciones que son bastante ideales para que el ADN sobreviva, y fueron metidos a la refrigeradora y mantenidos en refrigeración por 400.000 años. Entonces se ha podido rescatar ADN de estos hombres primitivos más allá de lo que normalmente hubiera sobrevivido. Condiciones tropicales, o sea, alguien se muere, cae por ahí en el bosque, probablemente a los 10.000 años el ADN se ha degradado completamente. Pero en estas condiciones ha logrado sobrevivir mucho. Entonces hoy tenemos ADN neandertal, ADN denisovano y ADN de Homo sapiens modernos y fósiles para poderlo comparar. Y entonces lo que hemos encontrado es que el linaje humano moderno, al cual pertenecemos todos los humanos actuales, se separó probablemente de los neandertales hace unos 600.000 años. Y hace unos 200.000 años ya llamaríamos humanos modernos. Aparentemente hubo algún paso de genes de humanos modernos a neandertales, y posteriormente me devuelvo una imagen. Cuando los humanos modernos salen de África a la región del Medio Oriente, se encuentran a los neandertales ahí, y entonces en ese encuentro un tanto de genes neandertales pasaron al genoma sapiens moderno. Es posible que haya ocurrido al revés, aunque todavía no hay una corroboración. Sí que genes humanos modernos pasaron a los neandertales y después en un cruce posterior se devolvieron. Entonces, en esencia, los humanos modernos africanos no tienen herencia neandertal. Cero herencia neandertal, o casi cero.
Mientras que los humanos modernos fuera de África, y eso nos incluye a todos los presentes, tenemos alrededor de un 1.5% de genes neandertales. Eso puesto en un árbol genealógico es como si tuviéramos un tatarabuelo neandertal. Por supuesto que no es así. O sea, porque un tatarabuelo vivió hace 100, 200 años. Los neandertales vivieron hace 40.000 o más años. Pero en la cantidad de ADN neandertal que tenemos los humanos modernos es alrededor de un 1%, un 1.5%. Muy bien. Entonces, estos estudios también permiten rastrear esto. Aquí un ejemplo, Mauricio tiene un 2.7% de genes neandertales. Distribuido en el genoma de este costarricense, estos son las manchitas azules son los marcadores genéticos neandertales en el genoma de un costarricense actual, que no es mucho, pero es una cantidad promedio con el resto comparable con el resto de costarricenses. Bueno, los denisovanos, hoy en día la población del sureste asiático, Papúa Nueva Guinea principalmente, y una partecita de Australia, son los que tienen una mayor cantidad de genes denisovanos. Sin embargo, los indígenas americanos tienen una cantidad también. O sea, eso significa que los costarricenses, al tener dos componentes de herencia mayoritarios, europeo e indígena, recibimos genes neandertales a partir de los españoles y a partir de los indígenas. Recibimos genes denisovanos a partir de los españoles y a partir de los indígenas también. Así que esta es la comparación del genoma de un costarricense actual. Como ejemplo, que todas las manchitas anaranjadas aquí arriba están comparadas con los neandertales. Los costarricenses que hemos estudiado hasta el día de hoy tienen entre un 1.3% de genes neandertales y un 3.54%. Y entre un 0.85% de genes denisovanos hasta un 2.35%. Estamos hablando de un porcentaje pequeño de nuestro genoma, ¿verdad? Pero ¿quién de ustedes se imaginaba que dentro de su sangre hay componentes de los antiguos neandertales antes de hoy? Yo hubiera querido estudiar los neandertales y el último lugar que se me hubiera ocurrido para venir a buscarlos es en Costa Rica. Bueno, no es exactamente los neandertales los que tenemos aquí, sino una pequeña herencia neandertal. Bien, entonces, ¿cómo ocurrió esto? No sabemos. Debe haber pasado que un señor sapiens tuvo hijos con alguna señora neandertal y que esos hijos fueron incorporados a la población de los sapiens, o lo que el cine prefiere, o una mujer sapiens con un hombre neandertal. Entonces aquí tenemos En busca del fuego, Homo sapiens y Ao, el último neandertal, que se imaginan es cual una mujer moderna se enamora por las buenas y por las malas, y al final por las buenas, de un hombre neandertal, y tiene hijos, y esos hijos llegan hasta hoy en día. Los neandertales eran bastante feitos dependiendo de quién los reconstruyó. Esta es una reconstrucción en Alemania, y esta es una muchacha turista que se tomó una foto ahí bastante provocativa, y más o menos esa sería la escena probable de cómo llegaron hasta nosotros hoy en día los genes neandertales. Dependiendo de quién los reconstruya, los neandertales eran feitos, pero no tanto. Entonces, un neandertal ahí fornido y buen mozo, buen cazador, terminó ganándose el corazón de una mujer sapiens. Esas cosas pasan.
Bueno, esto está ilustrado hasta en las canciones recientes de Arjona, que fuimos cavernícolas y que nos gustaba vivir así. Ciertamente quedaron hijos así. Bien, esa es la historia hasta donde la podemos reconstruir de nuestra herencia de acuerdo con el núcleo de nuestras células. Tenemos una inmensa mayoría de genes europeos. Dentro de esos genes europeos varía de individuo en individuo. La gran mayoría de esos genes europeos vienen de la península ibérica, un otro tanto de importancia viene de la península ibérica o del resto del Mediterráneo. Un cierto porcentaje de las islas británicas o de lo que hoy es Francia y Alemania. Algunos tienen herencia vikinga, otros tienen herencia judía y sefardita, otros tienen herencia finlandesa o del este de Europa. Un porcentaje, 30%, es bastante de genes indígenas, lo cual puede ser más que 30% de indígenas del continente americano, y un nada despreciable, casi 10% de genes africanos. Y en el genoma total llevamos huellas de un pasado más remoto en el cual nuestros ancestros humanos modernos se mezclaron con neandertales y con denisovanos, que sepamos, porque es posible que se mezclaran con otros cuantos más y que en nuestro genoma todavía estén escondidos, que no los hemos logrado ver, pero no que no estén, herencias de otras especies humanas anteriores. ¿Cuál es la historia por el lado estrictamente materno? No se han aburrido todavía, ¿verdad? No, bueno. Ok, entonces el cuento es así. Cada vez que un óvulo es fecundado, ese óvulo lo aportó mamá. El óvulo es la célula más grande en la biología humana. Tiene muchas mitocondrias. Las mitocondrias son las organelas que le dan energía a la célula, que permiten la respiración aeróbica. El espermatozoide, por otro lado, es la célula más pequeña. En el espermatozoide va el núcleo la mitad del núcleo de los genes de papá. Pero las mitocondrias de papá están en la cola del espermatozoide para que el espermatozoide se mueva. De modo que cuando ocurre la fecundación, solo la cabeza del espermatozoide entra al óvulo. De esa manera, todas las mitocondrias que cada uno de nosotros recibe son solo de mamá. Las mitocondrias de papá se quedaron afuera. Mientras que en el genoma nuclear hemos recibido la mitad de los cromosomas de mamá y la mitad de papá, mitad y mitad exactas. En cambio, por el lado mitocondrial solo recibimos las mitocondrias de mamá. Entonces, el rastreo, la reconstrucción los linajes mitocondriales de los humanos actuales nos dan cuenta que hay algunos linajes que son estrictamente africanos, que hay otros linajes que son asiáticos o euroasiáticos, y algunos linajes que son americanos. Todos los linajes americanos tienen una raíz asiática. Entonces, estudiando esto, hemos podido reconstruir cómo se distribuyeron las mujeres por el mundo. A partir de África, digamos que la mujer original de la cual descienden todas las mitocondrias actuales, a la cual llamamos Eva mitocondrial, que no es la misma Eva de la Biblia, era africana. Y de esta única mujer descendemos todos por la línea estrictamente materna. No era la única mujer que había, ni la única de la cual descendemos, pero por la línea materna sí es la única. Muy bien, entonces, ¿cuál es el aporte estrictamente materno a nuestra población? La herencia estrictamente materna. Aquí hemos podido hacer un análisis que es muy difícil hacerlo de otra manera. Y es que en Costa Rica tenemos muy buenos datos genealógicos muchas veces y podemos reconstruir la genealogía de las personas muchas generaciones, algunas cuantas veces. Algunas veces podemos incluso llegar hasta la colonia o incluso hasta la época de la conquista.
Entonces hay algunos costarricenses actuales, y no se escapa que alguno de ustedes sea de este linaje. El ejemplo que vale la pena mencionar aquí es el del expresidente don Cleto González Víquez. Por línea materna, él desciende, la primera mujer a la que podemos ponerle nombre en su linaje es doña Andrea Vázquez de Coronado. ¿Le suena el nombre, no? Vázquez de Coronado era la nieta del conquistador don Juan Vázquez de Coronado. No era hija de la esposa, sino que de la novia que tuvo después. La cosa es que cuando don Juan Vázquez de Coronado se ahoga cruzando el Atlántico, el hijo recibe un título nobiliario de adelantado de Costa Rica. Entonces el señor era bastante fiestero, estaba en Guatemala, y de pronto le dicen que tiene un título en Costa Rica que reporta dinero cada año. Se viene a seguir la pachanga en Costa Rica. Entonces se vino y se trajo a su hija. O sea, la hija, la nieta de un conquistador, hija del hijo de un conquistador, llega a Cartago y por supuesto es... todo el mundo querría casarse con ella, ¿verdad? Entonces... efectivamente se casa a los más altos niveles de la sociedad, y para decirles el cuento, todos los presidentes de Costa Rica, exceptuando dos, uno que era de origen nicaragüense y Pepe Figueres, que era español, todos descienden de doña Andrea Vázquez de Coronado. No por esta línea, pero todos descienden de ella. Es como la certificación de tener sangre azul en Costa Rica, es descender de doña Andrea. Resulta que entonces los documentos sugieren que doña Andrea era española. Podría ser que no, pero todo sugiere que era española. Cuando estudiamos el ADN mitocondrial de sus descendientes actuales, lo que encontramos es el linaje H, y el linaje H, esta es su distribución en el mundo. O sea, efectivamente, el dato genético de esos costarricenses demuestra un linaje europeo. El más europeo de todos los linajes, el linaje H, está presente en algunos costarricenses, y algunos de ellos lo han recibido en herencia efectivamente porque descienden de doña Andrea. Bien, ¿cómo llegaron esas mitocondrias a Costa Rica? ¿Cómo es que alguno de ustedes tiene eso? Bueno, presuntamente Eva mitocondrial vivió en el Cuerno de África hace unos 150.000 años, quizá un poquillo más. Sus descendientes se expandieron por el corazón de África, migraron hacia el norte, posiblemente por el cauce del río Nilo, atravesaron el Medio Oriente, llegaron a las estepas de Asia, cruzaron el Cáucaso y se expandieron por Europa. De ahí en adelante la historia es muy fácil de reconstruirla. Se montaron en una carabela o un galeón hacia América. En el caso de doña Andrea, hacia Guatemala, y después a caballo y caminando hasta Costa Rica, y aquí están algunos de ustedes. Bien, encontramos costarricenses de hoy que descienden por línea materna de doña Isabel Ortega de Villavicencio. Ella nació en 1528 y tiene el linaje genético que llamamos J. Petrarca, un poeta italiano, tenía ese mismo linaje. Ese linaje se origina en el Medio Oriente y se expande por Europa. Entonces, presumiblemente aquí hay dos posibles reconstrucciones de esta historia, una de dos. Escenario 1, los pueblos del Medio Oriente domestican el trigo, inventan la agricultura, y eso les permite expandirse por toda Europa. Sus descendientes por línea materna dan origen miles de años después a doña Andrea, y de nuevo el cuento del barco hacia América hasta llegar a Costa Rica. Segunda posibilidad, eran judíos. Cuando los romanos echan a los judíos de Israel, se van a refugiar, entre otros lugares, a España,
se convierten al cristianismo porque doña Isabel Ortega no era judía. Si tenía una herencia materna judía era mucho anterior. Y ya como cristiana, sus descendientes llegan a Costa Rica. Bueno, esta es la historia de alguno de ustedes, tal vez. Bien, algunos de ustedes tienen una herencia mitocondrial africana. Esta es la peor parte de la historia de la humanidad. Millones de humanos fueron capturados, robados de África, transportados en las peores condiciones que se puedan ustedes imaginar, encadenados. Los que llevan al matadero no las llevan en tan malas condiciones. Meses por el Atlántico, sobrevivieron porque de verdad era gente muy fuerte. Llegan a América, aquí son convertidos en esclavos, sus descendientes son esclavos, esclavos, esclavos por 200 o 300 años, hasta que finalmente logran comprar su libertad o ganarla. Algunos costarricenses tienen esta herencia por la línea estrictamente materna. O sea, estoy hablando costarricenses igual de los presentes. Por otro lado, la gran mayoría de los costarricenses tenemos una herencia indígena. Resulta que rastreamos la genealogía de varios costarricenses y llegamos a doña Isabel de Jiménez. Doña Isabel de Jiménez no era cualquier señora. Ella estaba casada con don Francisco de las Salas, del cual desciende el apellido Salas. Este era hijo de un conquistador y ella era hija de don Alonso de Jiménez, conquistador también. O sea, era la hija de un conquistador casada con el hijo de un conquistador. Estaba bien posicionada al principio de la colonia en Costa Rica. Bien, hay cosas que sospechaba, que nos hacían sospechar, porque deja un testamento y dice quién es el papá y quién es el esposo y no dice quién es la mamá. Y casi nadie niega a la mamá en el testamento, no dice quién era. Doña Isabel no dijo quién era. Que rastreando la genealogía mitocondrial de sus descendientes, hoy sabemos por qué no dijo quién era. Su mamá era una mujer india. Y entonces en la nueva Costa Rica española de conquista, había que resaltar la herencia conquistadora y mejor no digamos de dónde venía mamita. Bueno, esta es la genealogía que más ramas hemos tenido. Varios de nuestros estudiantes de la Universidad Nacional resultaron descender de aquí. Hemos encontrado varios. Todos estos puntos rojos representan pueblos indígenas actuales que tienen exactamente el mismo patrón genético. Y los puntos amarillos representan pueblos mestizos donde también está presente ese linaje. O sea, veámoslo de otra manera, o sea, porque esta es la historia de 8 de cada 10 costarricenses. Por el lado materno descendemos de mujeres indígenas. Descendemos de los primeros humanos que descubrieron y poblaron el continente americano. Y eso ocurrió 30.000 años antes de que llegaran los españoles. O sea, América no la descubrieron los españoles. América la descubrieron nuestras ancestras. Que para llegar aquí tuvieron que caminar bastante, como ahora veremos. Resulta que la genealogía de don Daniel Oduber es exactamente semejante a esta. No logramos entroncarlo. Él desciende de María Aguilar. ¿Les suena María Aguilar? Hay un río que se llama así. Es esta señora. Por línea estrictamente materna desciende el expresidente Oduber y su primo, que era arzobispo de San José. También tenía ese mismo linaje. Bueno, otros costarricenses descienden de doña Juana Gómez. No era doña, de Juana Gómez. Y Juana Gómez tenía hijos con el conquistador Román Benito. Por línea paterna, Román Benito es el ancestro de Braulio Carrillo. El apellido cambió de camino, pero por línea materna era un linaje indígena. Hay una genealogía que hemos logrado llegar hasta Ana de Retes, quien
era la mamá de Juana Hernández Palacios, esposa del capitán Gregorio Chávez Zúñiga, también un linaje indígena. Ya el último, el conquistador Domingo Jiménez tuvo hijos con Gracia. No se dice el apellido, esto lo que sugiere es que era una mujer indígena y sus descendientes tienen un linaje indígena también. Entonces vemos que en todos estos casos ha habido una concordancia entre lo que los documentos sugieren y lo que los datos genéticos de sus descendientes 17 generaciones después corroboran. Un documento sugiere que es española, sus descendientes tienen linajes genéticos españoles. Un documento sugiere que era indígena, sus descendientes actuales tienen linajes indígenas. Y entonces la historia materna de 8 de cada 10 costarricenses es esta. Vienen de Eva mitocondrial, quien se expande por el corazón de África. Atraviesan probablemente a la península ibérica, arábica, de ahí a lo que hoy es Pakistán, Irán, Pakistán, y se expanden a las mesetas del Asia Central. Por ahí atraviesan toda Siberia y llegan a lo que hoy es el estrecho de Bering. En ese momento era un continente con mucha casa, sin mar, Beringia, atraviesa el continente americano. Cuando se acaba la última glaciación, se expanden hasta América y bueno, al menos por el lado materno, hasta Costa Rica. Esa es la travesía que siguieron nuestras abuelas, gracias a las cuales hoy estamos aquí, 8 de cada 10 costarricenses. Los datos genéticos comparados, revisando los datos históricos, esta es la genealogía de Juan Solano, del cual también descendemos casi todos los costarricenses. Resulta que uno de los hijos de Juan Solano está casado con Magdalena Guerrera. Todos los apellidos sugieren españoles, pero el linaje indígena viene de Juana Gómez. O sea, estos datos genéticos nos sugieren una cosa más que los datos históricos no dicen. Los datos históricos sugieren que el mestizaje en Costa Rica empezó en el siglo XVIII. No, el mestizaje en Costa Rica empezó el primer día que los españoles llegaron. Algunos de ellos se casaron por las buenas con mujeres indígenas, o sea, formaron alianzas consolidadas con matrimonios con mujeres indígenas, y de ahí descendemos muchos costarricenses. Por supuesto que también hubo violación, por supuesto que también hubo apropiación ilícita, digamos, de las mujeres indígenas durante siglos. Pero el mestizaje en Costa Rica empieza con la alianza entre los españoles y algunos de los pueblos indígenas. Y empezó con la primera generación. O sea, la primera generación costarricense era mayoritariamente mestiza. Muy bien, comparando qué nos dicen los datos genéticos nucleares con qué nos dicen los datos genéticos mitocondriales. El 30% de nuestros genes actuales es de origen indígena, pero el 84% de los mitocondriales son indígenas. O sea, la población costarricense fue plantada en mujeres indígenas. La contribución europea nuclear es un 61%, pero solo el 10% de las mitocondriales son de origen europeo. Son poquitas mujeres europeas las que contribuyen a la población de Costa Rica. Y los africanos alrededor de un 9, un 6, los datos son relativamente consistentes. Muy bien, y los genes indígenas que están ahí con rojo, los mitocondriales indígenas están por todo el país, ¿verdad? Bueno. Y entonces, aquí está el cuento de cómo llegaron a América. Se supone que esto se está moviendo, ¿verdad? En el momento en que los asiáticos, ancestros de los indígenas, llegan al continente americano, pasan caminando, cazando la megafauna, que ahí había mamuts, habían osos, habían renos, había grandes mamíferos que cazar. Llegan al continente americano, hay una glaciación que está deteniendo el paso, pero al derretirse los hielos, o pasaron nadando aquí,
saltando entre glaciares o terminaron de pasar luego de que los hielos se habían retirado. Muy bien. Falta brevemente el aporte de los hombres, la historia estrictamente materna. De nuevo, el cromosoma Y solo se hereda de padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo. Algunas veces coincide con el apellido, pero no siempre, ¿verdad? Los apellidos a veces se cambian de apellido. Como decirte, uno hereda por el apellido de la mamá y no del verdadero papá. O a veces hereda el cromosoma Y del verdadero papá y el apellido del que se suponía que era el papá. Entonces coinciden, más o menos coinciden. La cosa es que aquí estamos estudiando la historia biológica. Algunos cromosomas Y son solo africanos, otros son euroasiáticos y otros son indígenas americanos. Esta historia nos permite reconstruir que hace unos 125,000 años vivió alguien a quien llamábamos Adán del cromosoma Y, del cual descendemos la inmensa mayoría de los varones de hoy en día. Pero se encontró un señor en Estados Unidos, un negro de Estados Unidos, que tenía una variante de cromosoma Y anterior. Entonces, ese Adán anterior se remonta a unos 200,000 años. O sea que es posible que todavía ande por ahí algún varón que tenga un cromosoma Y que venga de un periodo anterior y que por pura casualidad nadie lo ha estudiado. La inmensa mayoría de los varones actuales descendemos, digamos que, de este señor aquí ilustrado. Ok, entonces, ¿cuál es el cuento de nuestra historia paterna? Vemos que 2 de cada 100 costarricenses tienen un cromosoma Y africano. Vemos que 5 de cada 100 costarricenses tienen un cromosoma Y indígena. La inmensa mayoría de los costarricenses tenemos un cromosoma, digamos, de Europa o del norte de África, que corresponde a los cromosomas de los españoles. Tienen cromosomas que corresponden al norte de África y la gran mayoría tienen la mitad más 1 de los varones tenemos cromosomas Y de los que se encuentran hoy en España. Algunos tienen cromosomas de los que se encuentran en Italia, otros tienen cromosomas de los que se encuentran en el Medio Oriente. Entonces vamos a ilustrar algunas de estas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que durante la última glaciación, las poblaciones humanas europeas quedaron restringidas a la península ibérica, a la península itálica y balcánica y a lo que hoy es el sur de Ucrania. Eso hace unos 18,000 años. Cuando se retiraron los hielos, los humanos modernos pudieron expandirse, por lo menos eso es lo que entendíamos hasta hace poco. Resultó que no era tanto así. Ok, sí podemos definir bien que en la península ibérica actual, la gran mayoría de los cromosomas Y vienen de los humanos modernos que se expandieron por Europa. Pero ustedes saben que los moros conquistaron España por 800 años. Y entonces, algunos cuantos hijos dejaron. Eso corresponde a este porcentaje azul. No fueron tantos, pero sí dejaron descendientes. Y por otro lado, un poquito de los genes de la parte sur de África ecuatorial logran llegar a la península ibérica en algunos tantos de los movimientos de pueblos que hubo ahí. La historia nos permite reconstruir algunos cuantos. Antes que los moros conquistaran España, ya los cartagineses habían conquistado España. Los romanos se la quitaron, pero eso no significa que no quedaron descendientes. Por otro lado, los godos y los visigodos atravesaron España hacia el sur, al norte de África. De modo que movimiento de varones para arriba y para abajo entre el norte de África y la península ibérica existió varias veces en la historia. Por lo menos en la historia que conocemos, o sea, que pudo haber otros intercambios que no conozcamos.
Ok. Resulta que le seguimos el rastro a un linaje de estos de norte de África, de un señor de Guanacaste, más bien un par de familias de Guanacaste de apellidos Rovira y Rivas, y resulta que ese linaje era excepcionalmente diferente a los demás. O sea, era un linaje norteafricano sin duda, de un señor de Guanacaste común y corriente, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría de las variantes están en determinadas poblaciones del norte de África. Poblaciones que concuerdan con la antigua distribución de los cartagineses, del imperio cartaginés. No se llamaba imperio, pero sí era un imperio. Entonces, ¿qué es lo que esto significa? Es posible que algunos de ustedes, caballeros, desciendan de alguno de los cartagineses que junto con Aníbal conquistó la península ibérica. Absolutamente posible. La gran mayoría de ustedes, quiero decir, de ese 13%, desciende probablemente no de este evento, sino de cuando los moros conquistaron la península ibérica. Y de ahí viene el 13% de los varones costarricenses, de los cromosomas Y de varones costarricenses. Okay. La gran mayoría no venimos de ahí. La gran mayoría venimos de los humanos modernos que se expandieron por el Atlántico europeo, probablemente de la península ibérica para arriba. Eso es 51. Bueno, estos fueron los que pintaron los muros, las cuevas de Altamira, de las Caus en Francia. O sea, fueron nuestros ancestros los que lo hicieron. Y hasta hace muy poco pensábamos que efectivamente estos cavernícolas eran los que nos habían heredado los cromosomas Y. Resulta que el último avance nos ha permitido saber que no fue así. Ahora que conocemos los datos genéticos de algunos humanos modernos, fósiles, de épocas neolítica y paleolítica, sabemos que el cromosoma Y de la inmensa mayoría de los europeos no viene de ese evento, sino que viene posterior. O sea, resulta que el 64% de los europeos, y con esto, de los varones europeos, con esto estoy diciendo, es el mismo cuento para los ticos, quitando el 2% de herencia africana, quitando el 5% de herencia indígena, el resto, lo que quedamos son descendientes de europeos. El 64% desciende de 3 varones. Esos 3 varones y sus descendientes probablemente de la edad de bronce, o sea, jefes guerreros de hace unos 2000 a 4000 años. Así que imagínense ustedes que es perfectamente posible que algunos de nosotros descendamos de un rey guerrero de la edad de bronce, como decir Ulises, rey de Ítaca, como decir Príamo, rey de Troya. En ese caso, y me refiero a los linajes G2 y J2 que tienen algunos costarricenses, no muchos, pero sí algunos, ellos probablemente descienden de algún gran líder militar de la edad de bronce. Tienen la fortuna de que existió Homero, que escribiera la historia. No la escribió, la contó y la contaron y la contaron y 500 años después la pusieron por escrito. Pero tenían Homero. La gran mayoría de nosotros no tuvo la suerte de tener a Homero, que contara la gloriosa historia de nuestros ancestros varones. Así que podemos imaginarlo de Asterix, ¿verdad? Algunos de nosotros descenderemos de Sopalejo, de Arries Torresno, un gran líder militar de la península ibérica, o de Catarinete, impronunciable, Netalivech,
de la península itálica, un I-2. Un gran líder militar que sin duda existió, que sin duda descendemos de algunos de ellos, nada más que no tenemos nombres, así que no tenemos más que una caricatura para imaginarnos quiénes fueron. Bien, la herencia anterior a esto es el linaje R1b, que tiene el 51% de los costarricenses, surge en África, se expande y llega probablemente por el Cáucaso o por el Asia Central y se expande por toda Europa, hasta que en los últimos 500 años les picó el gusanillo de ir a buscar fortuna a América, a hacer grandes riquezas para regresar, y ellos se quedaron aquí y dejaron sus descendientes. Muy pocos lograron el suficiente oro para devolverse, casi todos se quedaron. Y así que estamos hoy aquí. Esa es nuestra historia por herencia paterna. Bueno. Un antropólogo danés dice que un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el porvenir. Es importante que conozcamos nuestra historia genética hoy en día, que tenemos la tecnología para poderla leer, entender y valorar con igual magnitud e importancia cada uno de los aportes de nuestros ancestros que hicieron posible que hoy sigamos sus descendientes aquí, sin cometer los errores del pasado reciente de sobredimensionar el aporte de uno de nuestras raíces ancestrales, echándole tierra encima, ocultando, silenciando las otras raíces que tienen tanta o igual importancia. Muchas gracias. ¿Cualquier duda o comentario? De la población, digamos, que llegó al continente, vino, se supone que Polinesia, ahora también llegó a la parte de Brasil. ¿Qué influencia tenemos en esa? Pues sería en la parte de los chichas, ¿no? A ver, esa es una historia que todavía está por ser desentrañada, porque lo que tenemos son datos indirectos. Es decir, ciertamente los polinesios lograron atravesar contracorriente todo el Pacífico, sin la menor de las dudas, hasta Rapa Nui, que ya estaba a un paso, y probablemente hasta América. Pero esto ocurrió hace 2000 años. Los indígenas habían llegado por Bering hace 30.000 años. Eso primero. Segundo, hasta el día de hoy no se ha logrado encontrar alguien que sea descendiente de los polinesios en América que se pueda decir, este es polinesio. Ni enterrado ni vivo. Lo que no significa que no existió, ¿verdad? Significa que no se ha encontrado. Ok. Por otro lado, el principal alimento de la Polinesia era la batata, y la batata es camote. Es una planta americana. O sea, las plantas americanas se expandieron por la Polinesia y es el alimento principal en la Polinesia. O sea, la probabilidad de que llegaron es una probabilidad muy alta. Llegaron y comerciaron, y cuando los humanos llegan siempre dejan hijos, ¿verdad? Entonces, es muy probable que sí ocurrió, pero hasta el día de hoy no hay un solo dato genético que contundentemente diga este esqueleto tiene ADN polinesio, o este humano moderno de
Suramérica tiene tanto por ciento de herencia polinesia. Entonces, eso está todavía por ser demostrado. Yo creo que lo más probable es que sí ocurrió, pero todavía no hay una contundencia. Digamos que es una buena hipótesis, una hipótesis que tiene bases que la sustentan, pero no es un hecho científico comprobado. El paso de los asiáticos por el estrecho de Bering, lo que hoy es el estrecho de Bering, el poblamiento de América es un hecho científico. ¿Algún otro? La historia, como nosotros la conocemos, estaría equivocada de acuerdo a estos datos. Sí, está bastante imprecisa en varias cosas. Por ejemplo, el mestizaje empezó desde el puro principio, desde la primera generación. Por otro lado, los que se llamaban los españoles de Cartago, que digamos el grupo étnico español de Cartago, que obviamente hablaban español, que obviamente rendían tributo al rey y demás, eran mestizos. O sea, lo que pasó en Cartago probablemente es algo así. Llegan los conquistadores, tienen hijos con mujeres indígenas, son hijos mestizos, hijas mestizas, llegan nuevos españoles, se casan con esas mestizas que son hijas de conquistadores. Entonces aumenta el porcentaje de genes europeo, pero se mantiene la base indígena. Después llegan otros españoles, se casan con las nietas de conquistadores. Entonces, 3 generaciones después, los españoles de Cartago eran bastante blancos, pero ya tenían un cierto componente indígena. Entonces, por esa razón, por esa misma razón, es que el componente indígena en los costarricenses actuales se mantiene fluctuando alrededor del 40%. Porque si de pronto una mujer costarricense se casa con un europeo o con un norteamericano, el porcentaje indígena se reduce a la mitad de sus hijos. Pero se casan con otro tico, entonces lo vuelve a subir de nuevo. Entonces ese 30-40% se mantiene relativamente estable. Si hubiera sido solo una mujer indígena al principio, entonces sus descendientes tienen el 50% de genes indígenas, sus hijos, y sus nietos tienen el 25%, y sus bisnietos el 12.5%, y ya poquito debajo quedan porcentajes muy bajos. Pero en Costa Rica se mantiene alrededor de 30-40%. Pero también me refiero yo, pienso yo, de la historia, no solamente genética costarricense, Sí. sino del mundo. Digamos que algunos datos que usted nos cuenta son reveladores de cosas que se han escrito Sí. que están mal informadas. Es ¿no? correcto, sí, eso es cierto, sí, sí, sí. Como que tendríamos que estudiar más bien la historia Etnogenética, digamos, bueno, sí, Ajá. sí. Para que realmente nosotros pudiéramos con más certeza decir ciertas cosas, ¿verdad? Lo que ciertamente ocurrió muchas veces es que hubo eventos históricos que no quedaron registrados en la historia escrita. Y entonces algunos de esos eventos no tenemos noción de que existieron, pero sí tenemos huellas genéticas de que existieron. Sí, Sí. pero ya se puede tomar eso como dato científico Es correcto. para basarnos Sí. en decir esto pudo Sí. haber sido- es cierto Sí. o esto pudo haber sido- Ahora, entre más grande sea el resultado genético, entre más sólido, es más certero que de verdad ocurrió. Cuando estamos hablando de porcentajes muy pequeñitos, entonces hay un margen de incertidumbre que probablemente requiera más tiempo para que ya lo consideremos en serio. O sea que de momento podemos manejarlos como hipótesis, a ver si se corroboran o no con el tiempo. Pero ciertamente los datos genéticos nos han permitido reescribir cosas. Es decir, durante los últimos 100 años los antropólogos se han pasado discutiendo entre ellos si los neandertales se mezclaron o no se mezclaron. O sea, ellos estaban viendo una pared pintada en blanco y hablando. Hoy en día tienen un mural y están diciendo, ¿qué es lo que yo logro entender de aquí?
Mira, eso me parece el Arenal, pero ¿será que es o será que no? Es un panorama completo. Tenemos porcentajes enormes del genoma neandertal para comparar contra nuestro genoma, cosa que hace 20 años no teníamos. Entonces, ciertamente hay buena parte de la historia humana que está siendo reescrita en este momento. ¿Sí? Si comparamos los datos con el resto de Centroamérica, ¿qué tanto varía? ¿Hay estudios similares en países centroamericanos? Bueno, hemos hecho nosotros y algunos otros autores comparaciones de Centroamérica. Costa Rica cae bien en el patrón centroamericano. Hay diferencias entre pueblo y pueblo. Por ejemplo, el porcentaje de genes africanos en los nicaragüenses es un poquito más alto que en Costa Rica, que en los costarricenses. El porcentaje de genes indígenas es un poquito más alto también. Si usted estudia la historia nicaragüense, ellos dicen que los negros en Nicaragua están en Bluefields y que en el Pacífico de Nicaragua nunca hubo negros. Eso no es cierto. En todo el continente americano, en todo el imperio español, hubo esclavos africanos. Que en algunos lugares trajeron más, que en unos lugares les fue mejor, lograron sobrevivir mejor que en otros, sí, pero en todo el continente americano hubo. Entonces, la diferencia en la historia entre Costa Rica y Nicaragua es una diferencia política. Los liberales costarricenses querían convertir el pueblo de Costa Rica en una nación independiente de Centroamérica. Entonces ellos se inventaron que somos blancos, que en Costa Rica no hubo mestizaje, que somos diferentes al resto de Centroamérica. Los mismos liberales en Nicaragua querían que los indígenas abandonaran sus tierras patrimoniales y se convirtieran en peones. Entonces se inventaron el cuento de que Nicaragua es el país donde hubo más y mejor mestizaje de toda Centroamérica, donde los indígenas desaparecieron y todos se mezclaron, y en ningún lado hubo mestizaje como en Nicaragua. Y ambas cosas son mentiras, o sea, son mitos. Y el resto de políticos de ahí en adelante, o sea, desaparecen formalmente los liberales, y entonces vienen los socialdemócratas y vienen los comunistas y mantienen el mismo cuento. Luego vuelven neoliberales y todos mantienen el mismo cuento. O sea, hay sandeces dichas por un expresidente de Costa Rica no hace mucho de lo terrible que es el mestizaje, que él se cuestionaba lo terrible que era el mestizaje, y que eso le habían dicho, que no era cierto, porque ahí está Singapur, que es más mestizo que nosotros, y es una maravilla económica, no como nosotros, que somos un desastre. Entonces, o sea, eso pasa por la mente de los políticos hoy en día. Es el mismo cuento que los liberales del siglo XIX se inventaron. O sea, es un mito de reciente factura. Entonces, lo que vemos es una Costa Rica que cae bien en el patrón latinoamericano y que calza bastante bien con casi todas aquellas poblaciones en las cuales llegaron los europeos, fundaron una población absorbiendo a la población indígena y trajeron más o menos africanos. Casi todas las poblaciones americanas calzan con eso. Las que se diferencian un poco son las que después llegaron millones de inmigrantes europeos, como Buenos Aires en Argentina, como Montevideo, como Florianópolis en Brasil. Entonces, en esas poblaciones lo que vemos es que la cantidad de genes europeos es como la mitad, no que son europeas, O sea, Buenos Aires es mestizo, Montevideo es mestizo, el sur de Brasil es mestizo. Lo que varían son los porcentajes. Claro, si tienes una población de 1 millón de mestizos y traes 1 millón de inmigrantes, pues obviamente cambian las proporciones. Se europeiza, se blanquea, digamos. Pero ciertamente mantiene la base de mestizaje que vemos en toda América.
Entonces, en ese sentido, Costa Rica es única, sí, tiene una historia única, pero esa historia calza bien en el contexto americano. ¿Verdad? Muy bien. Aquí pasa la misma historia que en Guanacaste. ¿Perdón? Bueno, mucha gente de Costa Rica piensa que los negros entraron por limón. Es como una idea que tienen. Sí, sí, porque esa es la historia más reciente. Sí, como casi igual que en Nicaragua. Sí. En Guanacaste hay un porcentaje de genes africanos bastante alto. Lo que resulta es que en un momento histórico, al principio de la conquista, los españoles empiezan a utilizar a los indígenas como esclavos. Entonces el padre de las casas empieza a proponer en España que los están maltratando demasiado, que mejor lleven africanos como esclavos y que los indígenas sean considerados como súbditos menores sin maltratarlos tanto. Entonces, los españoles de América estaban con temor de que les quitaran los semiesclavos indios. Digamos que no eran esclavos formalmente porque legalmente no lo eran, y porque no los habían comprado como esclavos, sino que era población indígena tributaria. En la práctica eran esclavos, pero legalmente no. Entonces a los españoles les da miedo que les quiten esos esclavos, entonces compran esclavos. Entonces una cosa que pasó en algunos lugares de Guanacaste, como Santa Cruz, es que un esclavo te cuesta 8,000 pesos, un indio no te costó nada. Entonces, cuando llegan las leyes nuevas, resulta que en las leyes nuevas los españoles pueden seguir utilizando a los indios. Ahora el tiempo de trabajo de los indígenas se va a dividir en 3. Un tercio del tiempo los indígenas van a trabajar para sí mismos para sobrevivir. Van a trabajar un tercio para la iglesia y un tercio para los españoles. Entonces no perdieron los esclavos, los siguen teniendo. Pero compraron africanos de esclavos que sí les costaron muy caro. Entonces muchas veces se invierte el orden social. Antes los africanos estaban abajo, los indígenas en medio, los españoles arriba. Ahora pasan los negros a ser los capataces de los indios. Eso pasó en Guanacaste. Y sabemos que pasó en Guanacaste porque en Guatemala hay una orden prohibiendo que hagan eso. O sea, cuando se pone una ley prohibiendo que hagan algo es porque lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, una hipótesis que se ha propuesto que no hemos logrado todavía corroborar si es cierto o no, es que cuando los españoles se dan cuenta que existe Perú, empiezan varias empresas para ir a conquistar Perú. Una empresa de esas surge con los españoles de Guatemala, que construyen barcos en Costa Rica, entre Nicaragua y Costa Rica, para irse a conquistar Perú. Y esos barcos los construyeron aquí en algún lugar, no se sabe exactamente dónde, en la península de Nicoya, y se llevaron muchos indígenas a la conquista de Perú, a jalar carga. Se llevaron varones. Entonces los españoles, y esos nunca volvieron. Los españoles que quedaron, se quedaron con mujeres. Entonces, por ahí está escrito que a cada negro le dieron 20 mujeres. Y convencieron a esas mujeres de que sus hijos eran esclavos. Los hijos de las indias no eran esclavos. Los esclavos eran los hijos de las esclavas. Y las mujeres indígenas legalmente eran población tributaria. O sea, aunque tuvieran genes africanos, esos hijos eran indígenas. Los españoles las convencieron de que eran esclavos, y así mantuvieron una población esclava. Si este cuento es cierto, esperaríamos encontrar muchos mitocondriales indígenas y un porcentaje de genes africanos importantes en los guanacastecos de hoy en día en el núcleo. Sí, de momento yo lo manejo como una hipótesis, no hemos podido ni rebatirlo ni corroborarlo. Sí, la pregunta es que si los esclavos negros eran mayoritariamente hombres,
Trajeron de los dos, pero el chance sobre, quizá más varones que mujeres. Trajeron de los dos, pero el chance de sobrevivencia no era el mismo. Eso dependía de en qué trabajo los tenían. Es decir, en las plantaciones de caña de azúcar en el Caribe y en Brasil, un esclavista compraba un esclavo y lo gastaba en 12 años, 10, 12 años. O sea, lo ponía a trabajar y trabajar y trabajar hasta que se muriera. Y no importaba que se muriera porque ya había repuesto lo que costó comprarlo y dejado ganancia. En cambio, cuando, por ejemplo, los esclavos en las fincas ganaderas de Guanacaste no recuperaban la inversión tan rápido. Por lo tanto, no los ponían a trabajar hasta morir. Entonces, el chance de sobrevivencia depende de en qué pusieron a trabajar ese esclavo. Si la retribución económica era muy grande, como el azúcar, los ponían a trabajar hasta que se murieran. O sea, ¿cómo se llama? Trabajo exhaustivo. En cambio, en la ganadería es más suave el trabajo. Por otro lado, las mujeres tuvieron más chance de sobrevivir y dejar descendientes, porque una mujer trabajando en la casa se convierte en amante del amo o de alguno de los parientes, y eso le significa alguna mejoría de trato. Entonces, las mujeres esclavas tuvieron más chance de dejar descendientes. De hecho, cuando se ha hecho genealogías de africanos en Costa Rica, casi todos son genealogías que parten con una mujer. O sea, una cocinera, el riesgo de morir en el trabajo era más bajo. El riesgo de que lograra con favores sexuales que la trataran mejor, la probabilidad era más alta. Y por otro lado había una ganancia, o sea, como tener una vaca y sacarle terneros, ¿verdad? O sea, el hijo de una esclava es esclavo, y no importa si era el hijo del amo. Entonces, algunos de los mulatos en Costa Rica saben que son descendientes de españoles importantes, y algunas veces eso les da ventajas. Se tiene dentro de la misma familia los españoles, que son amos, y los otros que en realidad son medios hermanos, esclavos. Es o sea, una dinámica de relaciones humanas complicadísima. Sí. ¿A partir de cuándo es que entonces los apellidos llegan a formar como parte de nuestra personalidad o de nuestro linaje? Porque, digamos, usted nos menciona que a partir de los estudios, sí, los apellidos, pero ya, por ejemplo, ahora hay muchos apellidos. Entonces, sí. ¿Cómo es esto? Digamos, ¿cómo es el origen? Los españoles tenían, el momento de llegar a América, no tenían el mismo sistema de transmisión de apellidos que hoy tenemos. Ellos tenían un sistema que sí seguía ciertas reglas, pero eran un tanto complicadas. Algunas veces se le pone de apellido al hijo el mismo apellido que el padre, incluso el nombre y el apellido del padre, al hijo primero. Pero a los hijos subsecuentes, segundones, algunas veces se le pone un otro apellido, por ejemplo, el apellido de la mamá del papá. Entonces, por ejemplo, el conquistador Sanabria tiene un hijo fuera de matrimonio al cual le pone el apellido Barrantes. La mamá de él era Barrantes. De ahí descienden la mayoría de los Barrantes de Costa Rica. Después, muchas veces a las hijas les ponen nombre y apellido de la mamá de la mamá. Entonces, como tu abuelita materna se llamaba Isabel Jiménez, entonces te ponen Isabel Jiménez, sin importar que Jiménez no es ni el apellido de tu mamá ni el apellido de tu papá. O sea que es muy difícil rastrear realmente el origen, sí. La línea directa a veces es muy difícil de rastrear.
es como, ya no estoy seguro de la fecha, sí quienes estudian esto lo saben, entre el siglo XVII y en el XVIII se consolida el mismo sistema de transmisión del apellido que hoy tenemos. Que ha cambiado un poquillo, ¿verdad? Pero se consolida ese sistema de que un apellido paterno o un apellido materno siempre por línea recta. Pero al principio de la conquista, cuando los españoles llegan aquí, el sistema no está así. El sistema sí utiliza parámetros familiares, pero pegando saltos. Y la gran mayoría de los apellidos costarricenses son de herencia española. Algunas veces los españoles les asignaron a los indios apellidos, un apellido español sacado de la manga. Otras veces los indígenas en encomienda reciben el apellido del español encomendero. Los Sanabria de Cartago son descendientes de los indios encomenderos por el conquistador Sanabria, mientras que el hijo de Sanabria es Barrantes. Ajá. Yo me acuerdo cuando estuve en Talamanca y aprendí de la historia de ellos que a ellos les fue asignado un nombre ya españolizado Sí. en el siglo XIX. Sí. Y entonces algunos tomaban nombres y apellidos de gente de San José. Sí, ellos se los han cambiado así. Sí, recientemente. Mayorga, Sí. Bueno, un montón de apellidos que no preciso en este momento. Sí, eso es cierto. Ellos todavía en el siglo XIX se los cambiaron. Presidentes, algunos. También. Ujú. Pero por ejemplo, uno de los antropólogos más importantes que llegó ahí, hay varios que tienen ese apellido. Claro. Sí, exacto. Entonces, ellos tomaron apellidos, digamos, con bastante más libertad que como los apellidos se transmitían en el Valle Central. Otras veces los esclavos reciben el apellido del amo. Entonces hay Alfaro, que son descendientes de los esclavos del español Alfaro. Así hay varios. Y ahí había una excepción también, que la madre era la que le daba el apellido a los hijos. Lo que pasa es que algunos de los pueblos de Talamanca son muy matrilineales, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienen una prohibición de casarse con los primos, pero primos son los maternos. O sea que se pueden casar con un primo hermano paterno que no es primo. Porque tienen una transmisión de clanes matrilineales, sí. La gran mayoría de los apellidos costarricenses son apellidos de origen español, digamos, que la palabra es de origen española, que no necesariamente concuerda con una transmisión. Porque normalmente, como ustedes decían antes, la gente tiende a rajar unos otros. Que buscan que lo origen, que yo soy de tal lado y de allá, viéndolo bien, ahora es otra historia. Sí, es correcto. Sí. Sí. Es una cuestión más genética. ¿Ah? Es una cuestión más genética. Es correcto, sí. Porque por apellido se pierde. No, por apellido se pierde, sí. Yo he estado tratando de rastrear el cromosoma Y del primer Morera y hasta el momento he encontrado 3 cromosomas Y distintos y no sé cuál es el del verdadero, si es que es alguno, ¿verdad? O sea, en algún momento que se pierden los documentos, algún Morera tuvo un hijo con otro señor y todos sus descendientes son Morera y entonces hay 2 o 3 linajes distintos de cromosomas Y con el mismo apellido y yo todavía no sé si alguno de esos es el del primer marinero Morera que vino. Entonces, rastrear la herencia patrilineal hasta el momento ha sido más difícil que rastrear la herencia materna, con todo y que las mujeres se casan y tienen hijos con apellidos distintos a ellas. Hemos podido rastrear genealogías maternas hasta el conquistador y la compañera. En cambio, por el lado paterno no hemos tenido tanto éxito. Tal vez algún día, yo no pierdo la esperanza. Sí. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias.